Bendiciones, amados, espero se encuentren muy bien. Ahora quise hacer un resumen, algo realmente muy corto en cuanto a la festividad de Hanukkah. Bueno, algunos dicen que celebrar, otros dicen que no celebrar. Como no es una moed definida por el Eterno, así marcada tal cual, y celebrarás Hanukkah, no lo dice, pero sí lo deja entrever en los versos siguientes después de Levítico 23. Ahí está haciendo la referencia del Día de las Luces. Y bueno, curiosamente hay algunas cosas que solamente lo diré a manera de resumen, que sobresalen de este evento, de esta fiesta. Bueno, se ha dicho, por ejemplo, que los macabeos son los que recuperan el templo. Y poniéndolos en contexto, bueno, el pueblo de Israel estaba sometido por un imperio, el imperio de Alejandro Magno, el gran conquistador que tuvo muchas extensiones de terreno ya conquistadas. Cuando va y conquista a Israel, porque todo el mundo lo ha querido ir a conquistar, bueno, este sí pudo. Alejandro Magno va, lo conquista y quiere meter al templo a sus dioses. Sin embargo, los sacerdotes, Simeón es el que va y hace esa protesta junto con otros sacerdotes para poder decirle a Alejandro: oye, ¿sabes qué? Es que no podemos, esto no se puede hacer aquí, porque nuestro Dios exige pues que haya un solo Dios. Ya estaban dados los mandamientos, así que le estaban explicando lo que son los mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas, solamente hay un Dios, y todo ese tipo de cuestiones de que la idolatría no se podía permitir, y menos en un lugar santo, porque Dios es un Dios celoso, un Dios que no permite este tipo de cuestiones. Sin embargo, Alejandro Magno contesta. O sea, sorprendentemente, ellos para empezar tuvieron una audiencia en la cual, bueno, alguien tan importante seguro que no tiene mucho tiempo, pero el padre puso las circunstancias para que pudieran tener esa audiencia. Le exponen la necesidad de que no pueden hacer eso. Inclusive le dicen: mira, no se puede por estas razones que aquí vienen marcadas en la Torah, en la escritura. Inclusive nosotros no nos vamos a oponer. Si lo haces, bueno, hazlo, pero sin embargo nosotros estamos dispuestos a morir, porque no lo vamos a permitir. Y sin embargo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se sorprende Alejandro Magno y dice: wow, he conquistado muchas naciones, muchos reinos, inclusive yo he metido a mis dioses y nadie me ha dicho nada, y los que se han enojado, los que se han opuesto, no han estado dispuestos a dar su vida, su propia vida, para poder alabar a su Dios. Entonces se sorprende de esto y él dice: ok, está bien, y no lo hace. Y bueno, inclusive también hay los comentarios de que, bueno, Alejandro se inquietó tanto que empezó a hablar con este sacerdote y quiso aprender más acerca de su Dios, más acerca de lo que dicen las escrituras. Entonces Alejandro se sorprende mucho de esta fe que están dispuestos a dar inclusive su propia vida. Tanto así que les permite a ellos que sigan con su servicio, y Alejandro no mete a sus figuras, a sus dioses, ahí a ese lugar. Él inclusive se dice que va y quiere aprender más acerca de ese Dios, de que quién es ese Dios y cuál es la fe que les mueve a ellos para que estén dispuestos a dar su propia vida con tal de honrar a su Dios. Así que, bueno, Alejandro era un hombre muy joven, de unos 30 y tantos años, y se dice que muere de circunstancias extrañas, y lo toma el control el rey Antíoco Epífanes. Y bueno, ese reino era muy grande, inclusive se divide en 4, porque ahí hubo una discusión y se dividen los reinos en 4, de tal manera que estaban rodeando a Jerusalén y tenían esos 4 frentes. Y bueno, sometieron al pueblo de Israel aproximadamente entre 10 y 12 años, lo sometieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, empezaron a helenizar. La helenización es algo que te va asimilando a ellos. No es de una manera violenta, sino es de una manera despacio, de una manera calmada. O sea, no te das cuenta, pero ya te está asimilando. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? La gente estar 10 años en los que les prohibían celebrar, les prohibían pues todo lo que tenía que ver con la palabra. Poco a poco se los fueron negando, no fue de un golpe, fue de a poco. Les prohibían saber de la palabra. Se dice también que los niños estaban jugando con pirinolas, pero en realidad ahí estaban escritos de la palabra. Ellos aprendían de la Torah por medio de la pirinola, de los juegos.
Y bueno, había muchas circunstancias que no se podían hacer. Inclusive, como se prohibía la Torá, lo que estaban haciendo, pues las personas, nuestros hermanos, leían las Haftarot. Y bueno, por medio de ellas lo relacionaban con la porción que correspondía. Y fue también de esta manera que se fue desarrollando así. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Al final de cuentas se enfadan porque los empiezan a asimilar, y poco a poco, porque muy pocos fueron los que estuvieron dispuestos a irse mejor. Vivían en cuevas, y si querían circuncidar a su hijo al 8º día, pues tenían que ir allá a las cuevas, o sea, en lo secreto. Tanto fue así que de las últimas cosas que pues derramó el vaso, bueno, fue también que empezaron a prohibir pues todo lo que era con referencia a lo que dice la palabra, como pues ya empezaron a prohibir el Shabbat, la Torá, empezaron a poner la prima noten, que eso es de que pues el representante de la autoridad que había ahí rigiendo tal región, o sea, tal lugar, era la persona con la cual cuando tú te ibas a casar con alguien, pues resulta que él la tenía que estrenar primero y después ya te la entregaba, ya decir, ya está bien, ya la puedes usar tú. Y bueno, esto ya había pasado en otros reinos, no se había visto tan así en Israel, y ellos dijeron ya hasta aquí, pues que nadie se quería casar. ¿Y cómo continuaba la descendencia? Empezaban a perder esa identidad los que se fueron asimilando. Pero tanto fue así que inclusive ya uno, cuando estaban queriendo sacrificar cosas impuras en el altar, que dicen ahora sí, tú judío, los que ya estaban pues ya asimilados, dice, mata a este puerco en el altar, y dice que es para los dioses, y empiezan a decirle cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? En ese momento uno sí va y lo hace, y empieza, no, viva los dioses, y llega otro que se enoja, sí asimilado, pero dice, no lo puedo permitir. Llega, se entera y le da un cuchillazo, y que lo mata a él y que lo mata al guardia. Y ya van con los otros, que lo mató fue Matatías, y ya va con los otros, y ya empiezan a pues hacer defensa. Los sacerdotes que había ahí eran sacerdotes levíticos. Los quitaron, obviamente, porque no podían, ellos no estaban dispuestos a hacer nada de lo que les estaba pidiendo. De tal manera que tenían que resguardar el templo, ya que pues fue la guerra, ese fue el acto que detonó la guerra. Lo sorprendente fue que los Ashmonaim, era toda una familia en la cual estaban también los Macabeos, y siendo una familia de verdad muy poco numerosa, pudieron vencer a un imperio que era invencible para todos y que lo tenía rodeado por los 4 frentes. Sin embargo, bueno, también hay interpretaciones, ¿no?, que tiene que ver con el trono de Dios y cosas así. Pero sin embargo, lo que podemos decir de esta historia es que es un evento patriótico. Es un evento donde al final que tuvieron la victoria, celebran. Hanukkah significa dedicación, rededicación, inauguración. Tiene todas estas connotaciones. ¿Qué es lo que pasó? Quieren dedicar el templo nuevamente a Dios, pero también tenían que limpiarlo porque ya estaba impuro y estaba profanado. Inclusive llegaron a meter la estatua de Zeus. Al final tienen que sacar todo esto de este lugar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya que hacen la limpieza y lo quieren consagrar, ponen el fuego en el altar y encienden la menorá. Y bueno, el milagro se habla de que hubo un milagro, ¿no?, donde se asimila como, así como vencieron unos pocos a un gran ejército, también había el aceite solamente para encenderse un día, de tal manera que pues, o sea, no había más aceite, y el milagro fue que duró varios días la vela. La fiesta de Hanukkah pues tiene una duración de 8 días. Normalmente nosotros usamos una Hanukkía para poder hacer el conteo, utilizando lo que es el servidor, que es la vela central, encendiéndola pues de un lado hacia el otro, y se van encendiendo poco a poco hasta llenar todas las velas. Y eso también representa que nosotros en nuestra vida, como unos siervos fieles, tenemos que dar este servicio a todos los demás, y entre nosotros más vayamos siendo de esa bendición y esa utilidad para los demás, manifestación de Dios, vamos encendiendo más luces, y nuestra vida sirve para que otros sean alumbrados. También tiene esa connotación. Y bueno, ¿qué les digo? Al final de cuentas, la fiesta se dedicó. También sabemos que cuando el Mishkan o el templo
van a ser abiertos por primera vez, se esperaron justamente ese número de días para poderlo celebrar, de tal manera que ellos también, como en los macabeos, pues entre todos ellos decidieron que la fiesta durara 8 días porque eso es lo que tardaba la inauguración, y lo fueron entendiendo así, y justamente cuadra con las escrituras, de tal manera que queda una fiesta cuadrada también escrituralmente. Y bueno, ya por último, para concluir, les quiero compartir que esta fiesta es una fiesta donde tiene que venir uno con gozo, con alegría, porque el Padre ha dado una victoria. El Padre ha dado una bendición, y la cual nosotros también somos responsables de compartirla hacia todos los demás.